más interesante. Eso los docentes lo saben, pero no lo hacen. Enseñan la ingeniería, la ciencia. Yo cuando iba al colegio, era un espanto como me enseñaron la ingeniería y las matemáticas. Me la enseñaron en abstracto. Hoy en día en las buenas escuelas los profesores les preguntan a los chicos, bueno, a ver, ¿qué te gusta a ti? A mí me gusta el rock. Ok, fantástico. Tu tarea para el próximo lunes. Diséñame un podio. ¿Quién es tu grupo favorito? YouTube, quien sea. Bueno, para el lunes que viene me diseñas el podio para el próximo concierto de YouTube con tales características, con tales materiales, y le enseña matemáticas con cosas concretas con las que los chicos pueden relacionarse. Entonces hacen que todo esto sea divertido y así incentivan que más chicos vayan a estudiar ingeniería y no todos vayan a estudiar psicología y periodismo. Maestro, ¿por qué no habla de la educación cubana? ¿Perdón? De la educación cubana. Bueno, la educación cubana tiene éxitos muy conocidos en algunos sectores y, a mi juicio, fracasos tremendos en otros. Por ejemplo, yo creo que Cuba ha hecho, por ser una dictadura, ha hecho muy bien les ha ido muy bien en cubrir todos los bolsones del analfabetismo que había. Cuba tenía una cultura educativa muy alta antes de la revolución, contrariamente al discurso oficial de ahora, pero tenía bolsones de pobreza enormes con bolsones de analfabetismo. Entonces, Cuba creó este sistema que ahora están copiando en Venezuela y que es bueno. Lástima que se ha hecho con una dictadura, pero eso funciona, que es hacer censos barriales. Entonces los censos barriales dicen, la señora que vive a 2 apartamentos al lado del mío es analfabeta. Entonces ya tienen, ¿cómo se dice?, puntualizada la gente que es analfabeta y le mandan a los profesores y la alfabetizan. Eso está buenísimo. Y han reducido esos bolsones de analfabetismo. Ahora, en todo lo demás, yo creo que hay un gran mito sobre la educación cubana, porque pregúntense ustedes, ¿por qué es que Cuba no participa en las pruebas PISA? Si son tan buenos en educación, no participan. Y cuando las veces que he ido a Cuba y he hablado con gente y me han escrito cosas, me encontré con unos errores de ortografía pavorosos. O sea, han sido muy buenos en la cobertura, pero creo que son flojitos en la calidad educativa. Y si fueran mejor, participarían en los test internacionales y producirían más patentes, que producen muy pocas. Maestro, sí, tenemos una pregunta de nuestro público. Doctor Andrés Carlos Zamudio, acá, del Tecnológico de Jesús Carranza, aquí en Veracruz. Felicidades por su extraordinaria exposición y por compartir tanta estadística que tantos años le ha costado recopilar. Me gustaría que nos hablara del caso de éxito de la India. Tenemos ahí un gran ejemplo y bueno, quienes estamos en educación tecnológica tenemos mucho que aplicar de ese caso. Gracias. No, gracias por hacerme acordar. Fascinante, lo de India es fascinante. Estuve en India el año antepasado y fui al Indian Institute of Technology, que la mayoría de ustedes que están en los tecnológicos lo conocen. El edificio en sí no es gran cosa. O sea, en materia así de wow, no es una universidad que uno entra y dice, wow, o sea, no tienen un auditorio como este. Es bastante viejito el edificio. Ahora, cuando entrevisté al rector y me contó la historia, ahí sí que uno dice, wow, porque la historia es la siguiente. Nehru, el ex primer ministro de la India, a mediados del siglo XX, él estaba bastante alineado con la Unión Soviética, pero él tuvo la visión de crear institutos tecnológicos súper elitistas y de invertir un montón de dinero en eso, en los años 50. Y todo el mundo se le vino encima, porque la prensa, la sociedad, todo el mundo le decían, es una locura invertir, gastar dinero en institutos tecnológicos de nivel mundial cuando tenemos un 90% de analfabetismo.
a un 80% de analfabetismo. India tenía muchísimo más analfabetismo que México, que cualquier país latinoamericano. Entonces fue muy criticado en su momento, pero el tipo se emperró y dijo, adelante, vamos a crear institutos tecnológicos de alta tecnología. Y creó 7 institutos tecnológicos, uno basado en cada potencia tecnológica. Entonces invitó a Estados Unidos, a MIT, si no me equivoco, y le dijo, ustedes vengan y háganos el plan para un instituto tecnológico en Nueva Delhi. Invitó a los rusos y le dijo, háganos ustedes el currículum para un tecnológico en Bombay, o no me acuerdo dónde. Invitó a los alemanes, a los franceses, y lo hizo todos en áreas muy descentralizadas de India. Esto fue a mediados del siglo pasado. Y fue súper criticado en su momento, como diciendo, ¿cómo vamos a gastar dinero en traer profesores de MIT cuando tenemos un 80% de analfabetismo? Bueno, lo hicieron. Hoy día, para entrar en el Instituto Tecnológico de Nueva Delhi, entra un chico de cada 178. En Harvard entra uno de cada 10. La competencia es feroz. Y los que salen de ahí son los motores de la economía india. Hoy día, gran parte del fenómeno económico indio es Bangalore, que es la ciudad que es el centro de la tecnología de la información. Y lo están haciendo gracias a esos tecnológicos. O sea que en el caso de India, la inversión en ciencia y tecnología rindió sus frutos y con creces, pero toma mucho, pero mucho tiempo. A ellos les tomó décadas, pero les rindió fruto. Maestro, creo que alguien se quiere dedicar a escribir libros porque dice, ¿se puede vivir de escribir libros? ¿Qué porcentaje del precio se le queda al autor? Si no fueran pirateados, se podría vivir. Pero, a ver, yo no sé, pero calculo que queda un 10%, no más de eso. Pero lamentablemente la piratería nos mata a los autores. A veces, hace 2 años con cuentos chinos, con mi libro anterior, en Bolivia habían sacado una edición de cuentos chinos cuya portada era todavía mejor que la que hizo Random House. O sea, estaba muy bien hecho. Y en Perú, hace como 3 años, tenía una cita con el presidente Alan García para una entrevista, y en la esquina del Palacio de Miraflores, ¿hay peruanos acá? Bueno, en la esquina del Palacio, ¿vieron estos tipos que paran los carros con esas tablas, con libros? O sea, hay muchachos en las esquinas que tienen como tablas de como 1,5 metros, llenas de libros. Y vendiéndolos en la calle. Yo estaba muy honrado cuando llegué ahí, que el mío era uno de los que estaba ahí. Entonces le pregunté, bueno, ¿cuánto cuesta? Y me dijo una cifra ridícula, como $1. Yo dije, caramba. Y el taxista todavía me dice, no, ofrézcale 50 centavos. No vale nada. Entonces lo compré y hoy lo abrí y me di cuenta que era pirateado. Entonces, cuando fui a ver al presidente, se lo dediqué, dije, para el presidente Alan García, un libro, como dije, ahí tienen un término, era pirateado, un libro, no me acuerdo el término que usan, un libro pirateado comprado en la esquina del Palacio Nacional, el Palacio Presidencial, Andrés Oppenheimer. Buenas tardes, perdón la pregunta, aquí del Tecnológico de Tantoyuca. Sí, ¿Qué estrategias podría recomendar usted al sistema de educación tecnológica de aquí del Estado para alcanzar estándares de calidad educativa como los ejemplos que mencionó, como Singapur, la India o Corea del Sur, en el mediano plazo? Yo creo que una de las claves es la internacionalización. Eso es lo que están haciendo todos estos países. Comisiones, bueno, por lo que escuché ya lo están haciendo, comisiones evaluatorias de otros países, movilidad estudiantil, movilidad de profesores, titulaciones conjuntas. O sea, ¿qué hacen, por ejemplo, todos estos países? Lo que comentamos antes. A ver, ¿cuáles son las áreas, por ejemplo, en las que Veracruz
tiene industrias. Bueno, tienen petróleo, tienen café, tienen esto, tienen lo otro. Bueno, a ver, ¿quiénes hacen la mejor ingeniería petrolera? Ah, caramba, los brasileros están haciendo buenas ingenierías de perforación submarina. ¿Qué universidad en Brasil está enseñando eso? Bueno, hagamos un acuerdo con ellos. Café, ¿quién tiene la mejor ingeniería genética del café? Ah, los vietnamitas, hagamos. ¿Quién es de Estados Unidos? Bueno, o sea, yo creo que donde en América Latina, y no conozco el caso de Veracruz, pero donde en América Latina estamos muy por detrás, es en todo este tema de titulaciones conjuntas. Y no es necesario que porque claro, mucha gente dice, bueno, nuestros alumnos no tienen el poder económico como para irse a estudiar 2 años a Estados Unidos, y mucho menos a otros países más lejanos, pero no es necesario. Una vez que tú acuerdas el programa conjunto con tal universidad, vienen profesores de esa universidad, y ahí entramos en todo el tema de la circulación de cerebros. En Estados Unidos, en Alemania, en todo, está repleto de mexicanos expatriados que enseñan en esas universidades, que les encantaría venir 3 meses por año a México a enseñar. Repleto. Además, o de gringos o de europeos que quisieran venir acá a investigar, a hacer sus propios trabajos. Aprovéchenlos para ustedes mandar gente afuera, 2 años, profesores de aquí como parte de esos títulos conjuntos, que esos profesores después vengan mejor formados, más internacionalizados, y lo mismo al revés. Entonces yo creo que a nivel, repito, no sé el caso de Veracruz, pero a nivel latinoamericano, este tema de los diplomados conjuntos es una asignatura pendiente. Maestro, la última pregunta del Instituto Tecnológico.